Ítem. SCP-682. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. Actualmente, no existen recursos disponibles para los equipos SCP capaces de destruir a SCP-682, solo siendo capaces de producir daño físico masivo. SCP-682 deberá ser contenido en una cámara de 5 metros x 5 metros x 5 metros recubierta con placas de acero reforzado resistente al ácido. La cámara de contención deberá ser llenada con ácido clorhídrico hasta que SCP-682 esté cubierto e incapacitado. Cualquier intento de SCP-682 de moverse, hablar o escapar de su celda deberá provocar una reacción inmediata de todas las fuerzas disponibles de acuerdo a las circunstancias. El personal tiene prohibido hablar con SCP-682, por miedo a provocar un estado de ira. Todo personal no autorizado que intente comunicarse con SCP-682 deberá ser restringido y removido a la fuerza. Dados sus frecuentes intentos de escape, la dificultad de su contención e incapacitación y la seria amenaza de exposición de la Fundación, SCP-682 estará contenido en el sitio. La Fundación usará sus mejores recursos para mantener toda la Tierra en 50 km a la redonda de dicho sitio libre de asentamientos humanos. Descripción. SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Aparentemente es extremadamente inteligente, y ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con SCP-079 durante su corto tiempo de exposición. SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. Vea anexo 682, B. SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían con su forma. El cuerpo físico de SCP-682 crece y cambia muy rápidamente, aumentando o disminuyendo su tamaño mientras consume o destruye material. SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, sea orgánica o inorgánica. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtrantes dentro de las fosas nasales de SCP-682, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que le permite regenerarse constantemente del ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resiliencia de SCP-682 son asombrosas, y SCP-682 ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido o podrido. En el caso de una brecha de contención, SCP-682 deberá ser rastreado y recapturado por todas las fuerzas disponibles, y ningún equipo con menos de 7 miembros tendrá autorización para atacarle. Hasta la fecha, los intentos de escape han llegado a 17, mientras los escapes exitosos llegan a 6. Véase anexo 682, D. SCP-682 parece ahora ser inmune a SCP-409, el uso de otros objetos SCP para terminar a SCP-682 ahora debe primero ser probado en muestras de SCP-682 antes de la prueba a gran escala. SCP-682 SCP-682 luego de su escape del sitio 19. De acuerdo con las recomendaciones con el Dr. ver documento 27B, 6, Dr. y el Dr. han pedido un permiso solicitado para intentar la terminación de SCP-682 usando a SCP-689. La solicitud se encuentra en pendiente aprobación por parte de. También se ha sugerido por el Dr. Gears utilizar a SCP-182 en un intento de comunicarse con SCP-682. SCP-182 ha expresado renuencia, y rehúsa a entrar en el centro de contención de SCP-682 en todo posible. Registro del incidente del //. La mañana del // los sistemas eléctricos fallaron haciendo que el flujo de ácido a la cámara del SCP-682 se detuviera, lo que permitió al SCP-682 nutrirse del ácido restante para luego romper la contención y matar a varios agentes de la Fundación. Se especula que pudieron haber sido los insurgentes del caos, luego escapó por la compuerta C del sitio 19, varios agentes de la Fundación se lanzaron a su búsqueda, cuando lo encontraron empezaron a disparar para debilitarlo, cosa que tardaron horas en lograr.
Aproximadamente 10 horas después lograron someterlo y llevarlo a su contención restablecida por medio de 2 helicópteros A-64 Apache. Luego de esto se ordenaron varias pruebas para acabar con 680.